Buenas tardes, mi nombre es María de los Ángeles Roda Manzorro y voy a ser la relatora del evento. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas y en el mío propio, la asistencia a la entrega de premios a FASPRO. Especial agradecimiento por lo que ello implica en sus agendas a la excelentísima señora subsecretaria de Defensa, al excelentísimo señor director general de Personal, al excelentísimo señor director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, a los señores parlamentarios, a todas las autoridades civiles y militares aquí presentes, a los representantes del Observatorio de la Vida Militar y de las asociaciones. Y agradecemos, como no, la asistencia de los señores generales, oficiales, suboficiales y personal de tropa aquí presentes, así como al resto de señoras y señores invitados que nos acompañan. Antes de comenzar el acto, nos gustaría guardar un minuto de silencio por las víctimas de la Dana del pasado 29 de octubre. Bien, gracias. Esta tarde procederemos a la entrega del premio ASFASPRO en su tercera edición. Permítanme que explique brevemente cuál es la finalidad y motivo de dicho galardón. Tal y como viene recogido en sus bases, el premio es la muestra de agradecimiento a las acciones o trabajos desarrollados en pro del colectivo de suboficiales de las Fuerzas Armadas, en defensa de la dignidad del suboficial y en la búsqueda de soluciones a la problemática que afecta a los suboficiales. Asimismo, pretendemos cumplir con otra de las finalidades de nuestra asociación, que es la difusión de la cultura de la defensa, tan necesaria en los tiempos en los que vivimos. Ha pasado más de un lustro desde que fuera concedido por primera vez. La segunda quedó desierta. No resulta fácil encontrar candidatos merecedores al premio. En esta ocasión, el galardón recae en un militar, en un compañero. Pero este no es un premio por o para los militares. Es un premio que está abierto a reconocer la labor de cualquier particular, asociación, institución u organismo cuyas acciones o labor en pro de los suboficiales se ajuste a las bases del premio. A continuación, a través de un breve vídeo, realizaremos un desglose de la figura del premiado y las acciones o labores que le han llevado a ser propuesto por unanimidad por la Junta de Calificación para dicho galardón. Jerónimo Naranjo nace el 9 de octubre de 1954 en San Juan de Alfarache, Sevilla. Pertenece a la tercera generación militar. Su abuelo, José Naranjo Rojas, fue primer maquinista de primera del Cuerpo de Subalternos de Máquinas de la Armada, y su padre, José Naranjo González, subteniente armero artificiero del Ejército del Aire. Está casado y tiene 3 hijos y 4 nietos.
El 16 de julio de 1973 ingresa para realizar el servicio militar en el Ejército del Aire, en la Escuela de Reactores de Talavera la Real, formando parte del tercer llamamiento de ese año. Asciende a cabo en enero de 1974 y a cabo primero de aviación en junio del siguiente año. 3 meses después, el día 9 de septiembre de 1975, ingresa como componente de la segunda promoción de la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra. Superado el plan de formación, asciende a sargento de ingenieros el 15 de julio de 1978. Asciende a sargento primero de ingenieros el 23 de julio de 1986. A brigada el 5 de julio de 1991 y a subteniente el 31 de noviembre de 1999. El 15 de julio de 2011 y tras 38 años de servicio activo ininterrumpido, pasa a la situación de reserva, ascendiendo al empleo de teniente de transmisiones. Finalmente, el 9 de octubre de 2019, a la edad de 65 años, pasa a retiro. Ha servido en unidades ubicadas en diferentes localidades de la geografía nacional. Entre 1978 y 1983, siendo sargento en Gerona, en el Batallón del Mando de Ingenieros número 4. Entre 1983 y 1992, en Valdepeñas de Jaén, en el Centro de Transmisiones 4 de la Red Territorial de Mando, donde llega como sargento ya antiguo y se despide al poco de ascender a brigada. El 28 de diciembre de 1992 es destinado como brigada al Batallón del Mando de Ingenieros 11, en Botoa, Badajoz. En esta misma localidad permanecerá hasta el año 2005, tras cambiar de destino 2 veces. En 1996 a la Unidad de Zapadores 11, donde asciende a subteniente, y en 2001 a la Jefatura de Servicios Territoriales. Su último destino será la Residencia Logística Militar de Santa Cruz de Tenerife, donde servirá desde el 23 de octubre de 2005 hasta su pase a la situación de reserva. En 1997, estando destinado en la Unidad de Zapadores 11, con el empleo de brigada, participa en la misión internacional Spabri 5 en Bosnia y Herzegovina. A lo largo de su carrera obtuvo la Cruz Pensionada a la Constancia en el Servicio, 2 medallas al Mérito Militar con distintivo blanco, así como el ingreso en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, en sus categorías de Cruz, Encomienda y Placa. Está en posesión de la Medalla OTAN, obtenida por su permanencia en los Balcanes. Fue distinguido también con el Premio Español Incógnito del Arma de Ingenieros. En el ámbito civil, en el año 2016, gana la 3ª edición del Premio In Memoriam María Manuela González Quirós, Mané, por trabajos de investigación sobre los suboficiales del Ejército. Jerónimo Naranjo es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y doctor en Paz y Seguridad Internacional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Realizó con aprovechamiento el curso de Adaptación Psicopedagógica por la Universidad Alfonso X el Sabio y obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados, Suficiencia Investigadora,
por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. La práctica totalidad de su obra versa sobre la figura del suboficial. Se inicia con su tesis doctoral del año 2015, La escala básica de suboficiales, un nuevo modelo para el Ejército de Tierra. Continúa en 2016 con Los suboficiales del Ejército de Tierra, la memoria de los olvidados, de la que se publicará una segunda edición en 2021. En 2018 sale a la luz Los suboficiales del Ejército del Aire, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Ya en 2019 se edita Los suboficiales de la Armada, contra vientos y mareas. 2 años después, en 2021, publica La promoción de los suboficiales en el Ejército de Tierra, anhelo y ambición. Su último libro, titulado El Roquisqui, las alas del Ejército del Aire y del Espacio, lo escribió junto a Fernando Rivero Díaz y llegó al público en el año 2023. Además de sus libros, Jerónimo escribe artículos en diversas publicaciones científicas, entre otras la revista Sanidad Militar y la revista de Historia Naval. Participa habitualmente como ponente en eventos y conferencias que se imparten en unidades militares o instituciones civiles sobre la historia de los suboficiales. Es miembro de asociaciones relacionadas con su pasión, como son la de Amigos del Museo Específico del Suboficial del Ejército de Tierra Español, la de Sargentería y la Asociación Española de Historia Militar. Procedo a la lectura del acta de concesión del premio. Lectura del acta de la Junta Calificadora del premio. Esta Junta Calificadora acordó, por unanimidad, otorgar el premio ASFASPRO en su tercera edición, correspondiente a 2021, al señor don Jerónimo Francisco Naranjo García, teniente del Ejército de Tierra en reserva, por la dedicación y entrega demostradas en la investigación y la publicación de la historia de los suboficiales de los 3 ejércitos, así como dedicando obras al estudio de la problemática de consideración y promoción que ha venido afectando a esta escala. Por este esfuerzo en poner luz al devenir del suboficial en su conjunto, se hace acreedor a ser galardonado con el premio ASFASPRO, de acuerdo a las bases primera y quinta. Pasamos a continuación al acto de entrega del galardón. Señor presidente ASFASPRO, si puede subir, por favor. Hará entrega del premio la excelentísima señora subsecretaria de Defensa, doña Adoración Mateos Tejada. Por favor, señora subsecretaria. A continuación, se acercará a recoger el premio el teniente de transmisiones, don Jerónimo Francisco Naranja García.
asociación de mi bibliografía. A continuación, el galardonado, perdón, pues ya está. Cuando salen las cosas mal, salen mal. Nos dirigirá unas palabras. Mi teniente, por favor. Bueno, pues ya hemos dicho lo de la Dana. Quería dedicar un momento, pero se ha dicho maravillosamente. Bien, en primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, a la FASPROS y a su junta directiva este reconocimiento. Es un trabajo al que he dedicado ahora mismo hace 10 años, que fue cuando leí la tesis en noviembre de 2014. Agradecer también a mis muchos amigos, aquí presentes algunos, y colaboradores que se han prestado a ayudarme en las investigaciones, sobre todo, porque me he ido encontrando con muchísimos obstáculos a lo largo de estos periodos, ¿no? Y por último, pero no menos importante, a mi familia, con Isabel. Es que sin ella esto no hubiera sido posible. Imposible. La he dejado sola horas y horas y días para poder hacer este trabajo. Porque también ella ha sentido pasión por este trabajo. Luego hay que agradecerlo por todos. Y luego mis hijos se han sentido siempre muy orgullosos de mi trabajo. Bueno, habéis depositado en mí una responsabilidad enorme, porque jamás pensé yo que iba a obtener un premio, un reconocimiento por el trabajo que estaba realizando, por una sencilla razón, porque la he hecho de motu propio y por una pasión que me ha cogido y que comencé en 2010 cuando comienzo el doctorado. Lo he hecho por propia iniciativa y mi único fin era la comprensión de los suboficiales, es decir, del mundo de los suboficiales, y puedo explicar por qué, aunque aquí se ha expuesto, pero soy un rara avis en la que se dan unas circunstancias, o sea, lo he estado contando a los compañeros y tal. O sea, mi abuelo ingresa como soldado de infantería de marina en el 2005, creo que fue. Y de ahí aprueba las oposiciones para el cuerpo subalterno, maquinista, y hace su carrera, que eran los suboficiales antiguos que había, ¿no? Mi padre realiza la guerra en el bando nacional como cabo de marina, y ahí acaba la guerra, y como empezaba el ejército del aire, pues se pasó como un nuevo y aprueba las oposiciones, los gurripatos, que los de aviación saben lo que son los gurripatos, en Málaga, y ingresa en el ejército del aire y hace toda su carrera militar como armero. Y yo hago la mili en aviación hasta cabo primero y me paso al ejército. Es decir, el solapamiento que ha habido en todos los suboficiales en mi historia es rara avis. La importancia que le doy a este premio es precisamente que me lo han concedido mis propios compañeros, los suboficiales. No ha habido una institución oficial por medio, ni un estamento académico o militar, sino simplemente han sido los suboficiales. Eso da una grandeza enorme para mí, este premio, porque se recoge de una forma de sobremanera todo este cariño que sienten por mi trabajo. Pero por si alguien pregunta por qué los suboficiales, por qué el estudio de los suboficiales, pues el verdadero responsable en su momento fue mi querido profesor, aquí presente, el coronel y doble doctor Fernando Puel de la Villa, con una extensísima bibliografía, y fue el que dio comienzo a estas alargadas sombras. No hubo un momento de inspiración por mi parte, ni una llamada interior. O sea, no. Además, quiero decir públicamente, no soy un artista, o sea, ni nunca lo he pretendido, me consta que no.
Fue algo que él tenía en mente desde hacía tiempo, porque en la historiografía había una laguna, digo había porque espero que yo haya ayudado a llenar esa parte, y él desde hace tiempo tenía esa idea y me la transmitió a mí. Es decir, cuando el Instituto Gutiérrez Mellado me asigna al coronel, al doctor Puel, como director de la tesis, le dije la panoplia de ideas que yo tenía y descartadas todas. Va a estudiar sobre los suboficiales. ¿Por qué? Porque coge cualquier libro de historia militar y verás que no hay nada. Por lo menos había muy poco. A mí me pareció en principio algo banal, porque era suboficial. Me parecía algo banal, digo, pero no había nadie que haya escrito sobre el tema. Pues no. Estudio los pros y los contras y descubro que efectivamente no hay un estudio en profundidad sobre los suboficiales. Hay estudios, pero se nombra al suboficial de una manera tangencial cuando se estudia la historia militar en general o la historia de los oficiales y sus hechos de armas, generales sobre todo, pero no directamente del suboficial, se obvia. Está ahí y se obvia, ¿no? Es más, hay muchísimo más trabajo de la tropa que de los suboficiales, pero muchísimo más. O sea, eso es espectacular lo que hay sobre la tropa. Esta constatación se escondía en mi mente. Yo quiero decirlo también públicamente porque no era algo que yo tenía conciencia de ello. Pero claro, mi padre hablaba con compañeros, yo presenciaba esas conversaciones, yo era cabo primero, presenciaba las conversaciones de lo que le había hecho la historia a ellos, ¿no? A mi padre. Y mi padre, a su vez, lo comentaba con mi madre, lo que le había pasado, le había sucedido a mi abuelo. Y eso estaba en el subconsciente y conforme he ido estudiando, ha ido aflorando. Y de ahí esa pasión que he puesto para el estudio que he hecho. Lo plasmado en la tesis doctoral era simple y llanamente el estudio sobre el primer modelo de suboficial que hubo después de la dictadura del franquismo, que se fraguó a finales de los años 60 y culminó en el Ejército de Tierra en el año 74. En el año 73 fue aviación, o sea, fue la Armada. Y en el año 75 finalizó el ejército la Armada, perdón, el ejército del aire, y fue esos 3 leyes en 3 años fue la base de los suboficiales que salieron hasta el año 89, ¿no? Y se hicieron. Entonces, la tesis doctoral es un pequeño paréntesis y solo dedicado al ejército de tierra. Pero las bases ya estaban sentadas. Con mi profesor estuvimos estudiando qué metodología íbamos a emplear para hacer el trabajo. Y yo creo que ya empecé a volar solo, ya no hizo falta más porque ya estaban sentadas las bases, ¿no? Y además no quiero sustraer la dificultad del principio de mi trabajo, porque el que conozca al doctor Puel saben que es durísimo. Le mando lo que yo creí que era el primer capítulo de la tesis doctoral por correo electrónico y me la devolvió, pues yo creo que al día siguiente, y habría solo la primera página, el resto no lo hizo, unos 150 o 200 fallos, o sea, que esto fuera para atrás. Ese fue el comienzo, ¿no?, de la tesis, pero claro, era la forma de aprender, ¿no? Y lo hizo muy bien, ¿no? Eso me dio... me enseñó a tener paciencia, templanza, serenidad sobre todo, porque es que había que tener serenidad. Y lo he aplicado y lo seguiré aplicando en todos mis trabajos. Para que se entiendan muy bien mis comienzos, el campo en el que me metía estaba totalmente yermo, o sea, nada se había escrito, si acaso leves referencias, como ya he comentado, y eso fue bueno porque poseía escasas referencias, que había que crearlas, y fueron creciendo solo. Una vez confeccionada la metodología, como ya he dicho, pues el camino era trabajoso, pero ya estaba claro que era la autopista que iba a coger, ¿no?
quiero decir y quedar claro que yo no he hecho ningún descubrimiento, como han hecho otros investigadores. Yo no he hecho ningún descubrimiento. Porque estaba ahí, el trabajo estaba ahí. Simplemente tenía una enorme capa de polvo, una pátina que nadie se había dedicado a quitarla. Y yo la he ido quitando, la he ido desbrozando y la he ido colocando cada cosa en su sitio. Y esa pátina se creó por el desinterés en general de investigadores o militares o civiles sobre el tema de los suboficiales, ¿no? Y me he dedicado, por tanto, a poner en valor toda esa legislación, toda esa historiografía, que además es extensísima. O sea, los libros que le acabo de dar al presidente llega a ser monótono, porque según la ley tal, según la orden tal, según el Real Decreto tal o tal. O sea, es que es uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Cada ley pues traía consigo sus decretos, traía sus órdenes, como es el desarrollo, pero que no se había trabajado ni estudiado. Hay gente que se preguntaba, bueno, ¿y por qué llevas esta chapa? ¿O por qué no has ascendido a tal empleo? ¿Por qué no? Pues ahí viene todo explicado y ha habido que sacarlo y desbrozarlo. Pero ya digo, no he hecho ningún descubrimiento, eso estaba todo ahí, ¿no? Conforme avanzaba la investigación, hice descubrimientos, eso sí, pero descubrimientos para mí. O sea, estaban ahí ya. O sea, yo no he descubierto nada, pero para mí eran auténticos descubrimientos, ¿no? En mis trabajos he oído siempre, porque además hay gente que son muy buenas en el tema, de batallitas. No hay ninguna batallita, aunque de ellas se aprende también, porque hay cosas que las batallitas que tienen un fondo que está, ni anécdota tampoco. En cuanto a biografía, pues tampoco me he querido meter, porque ya hay un gran historiador de suboficiales, se llama Miguel Parrilla Nieto, que ha escrito innumerables libros sobre los suboficiales y que además ha sido el redactor jefe de la revista Formación durante muchísimos años, licenciado en Historia también, y ha escrito auténticas maravillas en cuanto a la biografía de los suboficiales. Me ha ayudado mucho, porque saber por qué uno que iba al Sáhara y volvía, le daban o no le daban ciertas condecoraciones o ascensos o destino, pues viene ahí en la guerra del protectorado, que tan dura fue para España en general y para el ejército en particular. Bien, desde que se crea el cuerpo de suboficiales allá por el año 31, durante la Segunda República, el primer año de la Segunda República, en diciembre, hasta que se crea las tres leyes estas que he nombrado, la de por el orden sería la Armada, el Ejército y el Ejército del Aire al final de la dictadura. De hecho, una de ellas fue ya en plena democracia. A los legisladores les ha costado un enorme trabajo separar o diferenciar la tropa de los suboficiales. Les ha costado un enorme trabajo. De hecho, ahora se ha dado un gran paso atrás al respecto, ¿no? Y daba igual que fuera tropa de reemplazo que tropa profesional, como es la que actualmente. Y vuelvo a repetir, en estos momentos, a partir de la ley 17/89, estamos hablando del año 89, estamos en el 24, se dio ya un paso atrás que no sabemos si alguna vez se va a volver de nuevo a modelos anteriores. Incluso se ha cercenado la promoción de los suboficiales directamente, o sea, sin más problemas. Con lo cual, el que está sufriendo son los propios ejércitos. O sea, no solamente el suboficial, están sufriendo los propios suboficiales. Bien, no encontrarán en mi trabajo ninguna crítica a los oficiales, jamás. Jamás, porque la aspiración de un suboficial normalmente es ascender a oficial. No por las mismas razones que antes de la Segunda República, que era tener un estamento jurídico que les permitiera continuar como profesionales en las Fuerzas Armadas. No, ahora mismo es un espíritu de superación normal y corriente, que tienen en todos los estamentos de la vida civil y militar, tiene que tener toda persona. Pero sí que encontrarán diatribas contra los ministros
de tierra, mar y aire, que entonces eran militares durante la dictadura, y en la actualidad contra o por los políticos que llevan a cabo esas leyes y esos estudios, ¿no? Porque en ciertas ocasiones, o en casi todas, han perdido o no sienten la sensibilidad del suboficial. Entonces, ya digo, no van a encontrar ninguna crítica contra los oficiales, pero claro, si esos ministros que había durante el franquismo, lógicamente eran 3 ministerios militares, eran militares los ministros, entonces sí que se habla de ellos porque hicieron cosas buenas y cosas malas, no menos buenas, malas. Y me ha sorprendido la cantidad de profesionales, tanto oficiales, suboficiales, tropas, incluso civiles, que se han interesado por mi trabajo. Eso me ha sorprendido mucho porque, igual que el premio, yo no esperaba ni ese trabajo tiene esas miras, ¿no? Simplemente ha sido, bueno, pues sacarlo adelante, hacer una historiografía al respecto. Porque los suboficiales ocupamos un nicho de una importancia capital dentro de la estructura de personal de la FAS. Somos con diferencia, y hablo ya porque lo he sido toda mi carrera militar, los mandos más numerosos y con misiones más dispares en tierra, mar y aire. Es que cogen todas las facetas. En nosotros recae la responsabilidad de llevar a cabo las órdenes impartidas por la oficialidad y a su vez dirigir a la tropa, con la que se guarda una estrecha relación especial además, siendo sus líderes y el espejo de rectitud, disciplina, profesionalidad, a la que se fijan, en lo que ellos se fijan y con los que se ganan su respeto. En mi opinión, hay que seleccionarlos de manera coherente, formarlos en los valores profesionales que se requieren, darles una carrera tan digna como al que más, una proyección de futuro, permitiendo su espíritu de superación, para ellos y para sus familias, que siempre hablamos solamente del personal militar. Normalmente tienen familia, bueno, la inmensa mayoría de veces tienen familia y también necesitan esa dignidad. Desde su creación hasta nuestros días hemos vivido tiempos difíciles, una desgarradora guerra civil, con su posterior posguerra durísima. Eso es lo que digo, que me lo han contado mis padres y lo he vivido con mis padres, ¿no? Yo pertenezco, como muchos de los aquí presentes, a la generación del baby boom. Nosotros éramos 5 de familia, pero mi madre era de 18 hijos, o sea que... Bueno, pues, y ahora después la democracia, pero ha habido momentos muy buenos, como por ejemplo la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, ha sido muy positivo. Y en los suboficiales hay una gran presencia de suboficiales. Y luego las misiones de paz. Eso han elevado el nivel del suboficial, que además es admirado en la OTAN muchísimo, muy alto. Pero luego llegamos aquí y no se transforma, no se refleja en la vida diaria, ¿no? ¿Qué son para mí los suboficiales? Bueno, pues yo he formado parte de ellos desde el año 75, es decir, que soy lo que aquí hay muchos compañeros. Lo que yo defino un dinosaurio, somos dinosaurios. Yo era de la segunda promoción que acaba de salir la 50, un auténtico dinosaurio. Y eso me ha pasado en varias conferencias que se han asustado, ¿no? Sargentos que de la 46, 47 promoción, y cuando han dicho de la segunda me han mirado, digo, sí, soy un dinosaurio en extinción ya, ¿no? Pero yo me siento íntimamente ligado a los suboficiales, porque he vivido y vivo su realidad diaria, porque muchas de las cosas que están viviendo las he vivido yo y en peores circunstancias incluso. Ya han visto la cantidad de destinos. Mi mujer y yo hemos regado España de hijos. Yo tengo 2 hijos de Gerona, un hijo de Jaén, están aquí presentes, y yo de Sevilla, ella de Badajoz, o sea que... Bueno, pues ha supuesto para mí la realización de una carrera profesional larga e intensa, con altibajos, alegrías, tristezas, sacrificios personales y sobre todo familiares. O sea, yo estuve 6 meses en Bosnia y mi familia estaba aquí sola en Badajoz, ¿no? También me ha marcado de una forma profunda
el cambio de los reemplazos a los profesionales. La tropa profesional me ha marcado. Yo me lo he pasado muy bien con los de reemplazo y lo he pasado muy bien también con los profesionales, y eso me ha hecho cambiar el chip. Perdónenme que la valentía, pero me cambió el chip totalmente. Es decir, de ver que gente que venía, muchísimos analfabetos, por cierto, y venían a la mili, y después, cuando vinieron los profesionales, que ya sabían lo que tenían que hacer y cómo hay que hacerlo, y en fin. Y también hemos dejado por el camino, y miro a mis compañeros, a muchos compañeros que se han ido antes de tiempo, mucho antes de tiempo. Pero como dice nuestra canción, la muerte no es el final, y quiero recordarlos aquí públicamente. Nosotros, los suboficiales, formamos una estirpe inigualable en la FAS, una estirpe. Somos unos pura sangre, y voy a explicar por qué. Somos los únicos que no tiene personal no profesional en los diferentes cuerpos. La tropa pues tiene sus contratos, tiene unos contratados y otros fijos, pero los oficiales también, nosotros no. Desde la ley 17/89 desaparecieron la escala de complementos de suboficiales, y ya todos los suboficiales que tiene el ejército desde entonces, todos son profesionales. Eso es una rareza dentro de las Fuerzas Armadas, y es así, ¿no? Por tanto, estar aquí con vosotros, disfrutando de un momento tan entrañable, es la culminación de un trabajo de fondo. Es una satisfacción y un orgullo que nadie puede imaginarse, a pesar de lo unidos que nos encontramos, y precisamente por ellos. Sois el público con diferencia más difícil con el que me he encontrado en mis presentaciones y en mis conferencias, porque formáis parte de mí. Conocéis todos mis secretos, porque los estáis viviendo conmigo. Hemos compartido diferentes momentos, con diferentes edades, por eso la promoción es tan importante y el espíritu de cuerpo es tan importante. Y habéis hecho que me sienta más unido a la profesión. En fin, este trabajo como premio va dedicado especialmente a mi familia, pero sobre todo a los suboficiales, que también forman parte de mi familia. Y lo he hecho para que conozcáis vuestra historia y, sobre todo, que no la olvidéis. Muchas gracias, y a España servir hasta morir. Seguidamente, y para cerrar este acto, don Miquel Peñarroya y Prats, presidente de FASPRO, les va a dirigir unas breves palabras. Señora subsecretaria, mis generales, autoridades, amigos todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Para nosotros es importante la presencia de todos hoy aquí, por lo que supone para visibilizar a los oficiales de las Fuerzas Armadas y nuestras circunstancias. Me permitirán una licencia. Un recuerdo para el primer galardonado con el premio ASFASPRO, nuestro estimado general Maldonado, Emilio Fernández Maldonado, quien en aquel acto animaba a los suboficiales a que se preocuparan por estudiar a los suboficiales, la historia de los suboficiales, y por hacerles visibles. Precisamente eso es lo que ha venido y continúa realizando nuestro galardonado de hoy. El teniente Jerónimo Naranjo pone en práctica los deseos del general Maldonado respecto a la escala de suboficiales. Se han expuesto ya sus obras sobre la historia de los suboficiales de los tres ejércitos. En ellas se condensan los avatares sufridos por nuestros antecesores y por nosotros mismos. La lucha por disponer de una formación exigente, de una carrera atractiva, de un desempeño profesional satisfactorio. Son más de 500 años de historia. En el año 2019
celebrábamos los 525 años del sargento. Con ocasión de una conferencia impartida en el cuartel general del Ejército de Tierra por el general Maldonado y los oficiales mayores Francisco Coloma y Severo Viñuales, el primero de estos hacía una reflexión sobre la institución militar que considero necesario explicarles. Decía: cuando al sargento le va bien, al ejército le va bien. No es un juego de palabras más o menos afortunado. Se trata de un paralelismo real. No olvidemos que la de suboficial es la categoría militar intermedia, el engranaje que hace que lo que planea el mando se ejecute de manera correcta. Eslabón fundamental de la organización, define la Ley 39/2017 de 19 de noviembre de la carrera militar. En el Ejército de Tierra llevamos celebrando a lo largo del presente año el 50 aniversario de la creación de la Escala Básica de Suboficiales y de la Academia General Básica de Suboficiales. Como se ha señalado ya en la presentación, Jerónimo ha contribuido a la efeméride impartiendo numerosas conferencias a lo largo de la geografía española. En un reciente artículo publicado en el libro dedicado por AMESETE, la Asociación Amigos del Museo Específico del Suboficial del Ejército de Tierra Español, a estos 50 años, Jerónimo realiza un análisis de las sucesivas etapas de la básica marcadas por los diferentes planes de estudios y diferencia 4 épocas en la historia de la Academia, extrapolables a los últimos 50 años de la historia de los suboficiales. Califica la primera de ellas como la época dorada de la Academia. Es la nuestra. Coincidimos con él. La carrera del suboficial era atractiva. Y la prueba es que nos presentábamos entre 10 y 15 opositores por plaza. Los jóvenes sargentos éramos jóvenes. Yo no necesitaba unas gafas para leer, el pelo no lo tenía de este color, pero bueno, ahora me da otro aire. Los jóvenes sargentos salíamos ilusionados, con ganas de poner en práctica lo que habíamos aprendido y de seguir profundizando en nuestra formación, insertándonos en una sociedad que nos otorgaba un estatus equivalente a los maestros, enfermeros, subinspectores de policía, un reconocimiento social que nos hacía sentir valorados. Estos días, en tierras valencianas, las Fuerzas Armadas se han volcado, todavía continúan volcándose, en atender a los damnificados, en reparar los daños causados en las poblaciones y en las vías de comunicación por las avalanchas de agua. La presencia del ejército, de los ejércitos, es solicitada por la población. Somos la principal herramienta en caso de catástrofe. Nos ven como la presencia del Estado, al lado del ciudadano, y todos nos quieren. Ahora bien, cuando han pasado los estragos y las unidades vuelvan a sus acuartelamientos, el olvido se cernirá de nuevo, una vez más, sobre la milicia. Pasó tras la pandemia, tras los terremotos, tras el volcán. Volviendo al paralelismo sargento-ejército, nos preguntamos cómo le va en 2024 al ejército. Ya hemos visto que, como siempre, recibe muchas felicitaciones y buenas palabras que no voy a objetivar, no es el momento. Para responder esta pregunta tampoco voy a entrar en cuántas divisiones y brigadas, en cuántos carros de combate, en cuántos aviones de caza o en cuántas fragatas tenemos. No. La respuesta hay que enfocarla con la otra pregunta. ¿Cómo le va al sargento? Desgraciadamente, en 2024 al sargento no le va nada bien. De entrada, se le niega el reconocimiento a la carga lectiva cursada en los centros de enseñanza, que da de sobra para una titulación de grado universitario, que no tiene, como sí tienen hoy, maestros, enfermeros, subinspectores de policía. Formación que tiene poco reconocimiento en la promoción interna oficial, aunque esperamos que el programa suscrito con la UNED normalice esta forma de progresión en la carrera, que no será fácil. Por otro lado, si quiere optar a vacantes en la situación de servicios en la Administración Civil, se le niegan los del Grupo A2, en el que solo tiene las retribuciones básicas,
con lo que ello conlleva de desprestigio social. Está sujeto a una gran movilidad geográfica, con el problema de una falta galopante de alojamiento digno. Todo ello unido al grave problema de las paupérrimas retribuciones provoca un éxodo hacia otras ocupaciones. En conjunto, tenemos una carrera poco atractiva, que hace que la ratio de opositores por plaza sea baja. De hecho, los soldados no quieren ser sargentos y los subtenientes renuncian en masa al curso de suboficial mayor. Un panorama poco halagüeño para el futuro de la columna vertebral de los ejércitos. Esto genera problemas cuantitativos y cualitativos de personal en las Fuerzas Armadas. La ley de la carrera habla de la necesidad de excelencia en el personal, pero con estos mimbres no vamos a tenerlo. No queremos ser Pepito Grillo, ni la voz de la conciencia, no es nuestro papel, pero nos gustaría que al sargento y al ejército les fuera mejor, mucho mejor. Tenemos campo abierto por delante y somos optimistas. En ASFASPRO nos gustaría que en próximas convocatorias del premio tuviéramos muchos candidatos. Sería indicativo de que al sargento y al ejército les va bien. Queremos ser optimistas, puesto que además de espíritu de sacrificio tenemos moral de victoria. Somos optimistas, puesto que han respondido favorablemente a nuestra invitación, y esto significa que nos tienen en cuenta, que nos aprecian y que aprecian al galardonado. Por eso estamos convencidos de que los suboficiales vamos a ocupar un lugar adecuado en la sociedad y en las Fuerzas Armadas. Y sin más dilación, agradeciendo al Teniente Naranjo su dedicación a la historia de los suboficiales y agradeciendo a todos el esfuerzo en encontrar un hueco en su agenda para estar presentes, muchísimas gracias.